Listo, alemán. Listo, entonces, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar de las amputaciones del miembro superior, principios quirúrgicos, a cargo de Héctor Manuel Orjuela, residente de ortopedia y traumatología del Hospital Militar Central. Dentro de mis objetivos, tengo tres objetivos principales en esta charla, que son comprender el papel de la amputación en la ortopedia oncológica en los últimos años, exponer las indicaciones para las amputaciones del miembro superior en ortopedia oncológica y entender los principios quirúrgicos para las amputaciones del miembro superior. Una breve introducción, recordar que es la técnica más antigua que existe para el manejo de las lesiones en las extremidades. Los avances en la técnica quirúrgica del diseño protésico se dieron desde la posguerra. Desde Hipócrates ya se realizaban ligaduras para realizar las amputaciones de las extremidades, pero fue reintroducida y comenzó su evolución a partir de 1529 por Ambrosio Paré, ya con el manejo de las pinzas arteriales que mejoraban este procedimiento. La amputación en el pasado era la única opción quirúrgica para lograr unos márgenes patológicos aceptables en las lesiones tumorales, principalmente de las extremidades. Sin embargo, los tratamientos oncológicos sistémicos y los sistemas modulares de reconstrucción han disminuido el requerimiento de estos procedimientos ablativos mayores y ha tenido, para bien de los pacientes, un aumento dramático en la prevalencia de la cirugía conservadora de las extremidades. Los tumores del miembro superior pueden tener un compromiso extenso de los tejidos blandos, de las estructuras nerviosas o vasculares, y las amputaciones van a variar dependiendo de su localización, según la lesión, la malignidad de la misma, los márgenes que necesitemos para lograr una total erradicación de esta lesión. Y con esto pues también vamos a formar los diferentes colgajos que van a variar de las técnicas que están clásicamente descritas, que vamos hablar más adelante. Se pueden dividir en tres grandes grupos las amputaciones: las distales al codo, las proximales al codo y la desarticulación interescapulotorácica. Vamos a hablar más algo de los principios básicos que se manejan en todas las amputaciones y después cosas específicas a nivel de la mano, del hombro, del codo, que nos van a servir mucho en nuestra práctica diaria. Cuando uno revisa la literatura, en especial de las lesiones tumorales en las extremidades, hablan que uno siempre, cuando piensa en indicación quirúrgica o procedimiento ablativo en estos pacientes, hay que hacerse 4 preguntas. Si la supervivencia se vería afectada por la elección de un tratamiento, sea salvamento o la amputación, cómo se compara la morbimortalidad a largo plazo con cada uno de estos procedimientos, que cómo se compararía la función de una extremidad salvada con la de una prótesis y si hay consecuencias psicosociales para el paciente. Hay otras indicaciones claras, que son las indicaciones anatómicas, que van a incluir las instancias cuando el tumor maligno ya involucra las principales estructuras neurovasculares que nos van a impedir la reconstrucción y la capacidad de lograr unos márgenes oncológicos aceptables. Esto pues, se puede dar en áreas comunes como la fosa poplitea, la fosa antecubital, el plejo braquial. También tenemos otras indicaciones que son la reconstructiva, en donde esto se da cuando se espera que la función vaya a ser superior con la amputación en comparación que con el salvamento de la extremidad. Lo más común son los tumores malignos, sarcomas a nivel del pie y del tobillo, en donde los procedimientos reconstructivos, dada la poca cantidad de tejido que tenemos a este nivel, nos puede llegar a fallar en un muy alto porcentaje. Y una paliativa, que son en los tumores que son de un gran volumen, en donde el paciente realmente ya está en una fase paliativa, pero la amputación de la extremidad le va a ayudar ya sea a control de dolor y para sus diferentes actividades diarias, ya de una forma totalmente paliativa. Recordar que la amputación por malignidad es técnicamente más exigente. El rescate de la extremidad tiene una mayor morbilidad perioperatoria, pero tiene una mejor rehabilitación para el paciente, y en cuanto a escalas funcionales, pues le va mucho mejor. Esto ya está descrito. La función y la localización del tumor va a ser el factor más importante para nosotros tomar una decisión, y el tipo de tumor. Y en el miembro superior siempre va a ser preferible una extremidad propia, así tengamos que llevarnos 1 o 2 nervios principales, que el mínimo movimiento que pueda dar una prótesis a nivel del miembro superior. Tenemos, digamos que las
técnicas clásicas, vamos a hablar de la desarticulación de la muñeca, de la transradial, de la desarticulación del codo, de la transhumeral proximal, de la desarticulación del hombro y de la interescapulotorácica. Tenemos que tener 4 puntos importantes que vamos a hacer con la piel, el músculo, el hueso, el nervio y los vasos. Muy importante determinar el nivel de amputación, es lo primero que vamos a hacer, determinar los márgenes que vamos a tener para la resección, la doble ligadura vascular, que siempre se realiza para los grandes vasos, para evitar que se suelte alguno de ellos y nos vaya a generar un sangrado excesivo, hematomas y posteriormente infección y dehiscencias. El uso no de torniquete, esto está discutido, se puede o no utilizar, esto realmente no impacta en los diferentes artículos. Lo importante es tener una buena hemostasia, ya sea con o sin torniquete, para que nos disminuya el riesgo de hematoma y de infección. El uso de drenes sí tiene una clara incidencia en la disminución del riesgo de hematoma y de infección. Siempre la ligadura de la vasa nervorum se puede infiltrar o cauterizar el nervio para también disminuir el riesgo de neuromas y manejo del dolor del paciente, y en especial el manejo meticuloso de los tejidos blandos. ¿Por qué? Porque muchos pacientes que se amputan por malignidad requieren de una quimioterapia o radioterapia neoayudante posoperatoria. Cuando uno deja una herida con complicaciones o una herida abierta, todos estos procesos neoayudantes se van a prolongar en el tiempo y van a aumentar la tasa de recaída de diferentes lesiones tumorales. Debe evitarse la disección innecesaria, la disección amplia, porque esto nos genera una mayor desvascularización de los tejidos ya comprometidos. Se debe siempre cubrir el extremo del muñón con un tejido blando que sea resistente. Se deben evitar las orejas de perro, porque esto, en cuanto a la cicatriz, nos va a generar dolor y limitaciones para el acople de las diferentes prótesis. La cicatriz no debe adherirse nunca al hueso subyacente. Los músculos generalmente para todas las amputaciones se dividen por lo menos a 5 centímetros distales de la resección ósea prevista, y se van a fijar siempre con una miodesis o mioplastia, ya que se ha demostrado que los músculos que no son fijados se van a tener una atrofia entre el 40 y un 60%, y esta fijación no segura puede generar que la cicatriz se adhiera al hueso subyacente y que se pueda abrir también la cicatriz. Está contraindicada la extracción excesiva del periósteo. ¿Por qué? Porque nos puede generar una formación de un secuestro anular, un crecimiento óseo excesivo que puede generar dolor en el paciente y nos va a requerir hacer una revisión de esta amputación, el manejo de las prominencias óseas. Las prominencias óseas que no estén bien acolchadas, la idea siempre es resecarlas y el hueso restante rasparse para que tenga un contorno suave, y las amputaciones abiertas, que son las amputaciones en las cuales por la presencia de infección no podemos hacer un cierre primario. Este procedimiento siempre va a requerir 1 o 2 procedimientos adicionales para realizar lavado, manejo con terapia VAC y posteriormente realizar un cierre cuando la herida ya esté limpia. Otra como de los puntos que debemos tener en cuenta son las amputaciones en niños, ya que tienen unos puntos importantes y álgicos en donde debemos intentar preservar la longitud, preservar las placas de crecimiento. Siempre que se pueda realizar una desarticulación en los niños es mejor que una amputación transósea. Vamos a ver más adelante que la amputación transósea por el mismo crecimiento a través del periósteo puede generar problemas. Preservar la funcionalidad de la mano y estabilizar y normalizar la porción proximal de la extremidad. El crecimiento excesivo del hueso terminal en los niños genera una formación de hueso por aposición, y como hemos estado escrito, hasta el 27% de los niños amputados transóseos van a requerir una cirugía de revisión por este crecimiento por aposición del hueso. Entonces hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para evitar esto, que si nosotros ya vamos a hacer una amputación de toda una extremidad, podemos colocar un injerto epifisiario de esta extremidad amputada para evitar esta complicación, o cubrir con injerto de cresta ilíaca ya cuando uno está haciendo una revisión de esta amputación. Ya entrando ya más en materia en cuanto a las amputaciones ya específicamente del miembro superior, la mano es una ubicación común para las lesiones primarias y secundarias. Podemos encontrar sarcomas epitelioides, controsarcomas, tumores de células gigantes, pulmón metastásico, diferentes encondromas. El resto del miembro superior puede ser una ubicación común también para diferentes tipos de sarcomas, el número proximal para los osteosarcomas, los diferentes tipos de osteosarcomas.
realmente las lesiones benignas a nivel del miembro superior, pues vamos a hacer un manejo local, que puede ser un manejo local ampliado, pero cuando uno mira la literatura es muy raro que uno realice un manejo ablativo claramente para unas lesiones benignas. Ya cuando hablamos de amputaciones casi que nos referimos a las lesiones malignas, y ya vamos a ir desglosando cada una de las diferentes amputaciones. En cuanto a la mano, los tumores de las falanges a nivel óseo de los tejidos blandos van muy bien con las desarticulaciones o las amputaciones proximales al tumor. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar unos márgenes adecuados. Estos colgajos que normalmente se pueden hacer en boca de pescado nos van a dejar un adecuado margen de resección. Realmente la mano cicatriza bien. Y a nivel, como vemos en la imagen de la metacarpofalángica o de la interfalángica, se pueden hacer estas incisiones en boca de pescado que tienen muy buena cicatrización. Voy a mostrar a lo largo de la charla diferentes casos, todos son del Instituto Nacional de Cancerología con respecto a las diferentes técnicas. Es un paciente de 44 años con un sarcoma de Ewing a nivel de la falange proximal del quinto dedo de la mano izquierda, donde se veía que ya tenía compromiso, que comprometía también el cuarto rayo. Entonces, como vemos, se hizo una resección completa del cuarto y quinto rayo, dejando la pinza funcional. Se dejó completamente el primer, segundo y tercer rayo. Esto ya le da una adecuada funcionalidad tanto para la pinza como la prevención para el paciente, con un adecuado manejo con este tipo de amputación. Los tumores que involucran el índice, todo el rayo o una o más falanges se tratan con la resección completa del rayo. Las amputaciones del pulgar son bien toleradas en su falange distal, pero en las amputaciones completas o de su falange proximal, los pacientes jóvenes muy activos van a requerir reconstrucciones, pulgarizaciones, porque la pérdida de funcionalidad, y más si es la mano dominante, pues es altísima. Los tumores más proximales a nivel también de metacarpianos y tejidos blandos, también manejo con la amputación del rayo, y el principio que uno siempre va a querer en la mano es por lo menos conservar dos rayos, ya sea el pulgar con alguno de los otros dedos o dos rayos para que por lo menos se pueda conseguir el agarre sin pinza, pero lo ideal sería poder por lo menos tener el pulgar. Como vemos, este es un paciente de 21 años con un sarcoma miofibroblástico que ya comprometía el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano, comprometía también una parte de los tejidos a nivel de la muñeca, del carpo, de la región más proximal. Se consideró realizar una resección ampliada de toda la región del carpo, se conservó el primer rayo y se resecaron el resto de rayos. Sin embargo, pues esto es mucho más funcional que hacer una amputación a nivel de la muñeca, una desarticulación a nivel de la muñeca, una amputación a nivel del carpo, ya que el paciente ese pulgar, que también tocó fijarlo para poder darle estabilidad, pues le va a funcionar muy bien como un gancho y va a poder ser muy funcional con diferentes actividades de su vida cotidiana. A nivel de la muñeca, la desarticulación de la muñeca para tumores que involucran toda la mano, toda la región del carpo, se utilizan los colgados anteriores y posteriores, que son los colgados en tipo boca de pescado. En general, en toda la extremidad superior vamos a ver que los colgados en boca de pescado funcionan bastante bien con colgados anteriores y posteriores. Cuando uno también revisa, no se deriva ningún beneficio dejar el carpo, o sea, hacer amputaciones transcarpianas tienen una mala rehabilitación porque o sea, colocar una prótesis en este tipo de amputaciones que normalmente genera contracturas en flexión, pues es muy complejo. Lo importante en esto es que cuando uno hace la desarticulación de la muñeca, conserva la pronosupinación, que es un movimiento fundamental cuando uno quiere rehabilitar protésicamente un paciente con este tipo de amputación. Lo que uno hace aquí vemos la técnica, es que vamos a formar el colgajo anterior y posterior en boca de pescado. Más o menos uno lo hace a 2 centímetros de la estiloides radial. Si vamos a identificar y ligar tanto la arteria radial y la arteria cubital, vamos a identificar los tres nervios, el radial, el mediano y el cubital, y los vamos a retraer para que se vayan hacia proximal. Los podemos también infiltrar, como hablábamos previamente. Vamos a nivel proximal a seccionar todos los tendones, tanto flexores
como extensor, vamos a hacer una tenodesis a este nivel, y esto nos va a ayudar a proteger pues la parte de la desarticulación, y lo que vamos a hacer es conservar, si es posible, las apófisis estiloides, pero en ocasiones son muy prominentes, entonces también se puede hacer resecciones como vemos acá de las apófisis estiloides, siempre pues conservando la radiocubital distal sin ir a lesionarla, ya que lo que más nos importa en esto es que tenga la pronosupinación. Ya a nivel del antebrazo, con las amputaciones transradiales, la función va a depender de la longitud del muñón y el resto de las inserciones musculares. Los antebrazos residuales muy largos, o sea, las transradiales distales, que todavía tenemos el pronador cuadrado y casi toda la función pronosupinadora, pues realmente no van a tener mayor complicación. Ya en el antebrazo medio y a nivel proximal, pues ya tenemos comprometido la mayor parte de los grupos pronosupinadores, entonces esto ya está muy limitado, lo que va a limitar pues la colocación de una adecuada prótesis. Entonces, realmente la amputación del tercio proximal tiene unos puntos importantes, que es que por lo menos uno debería dejar 2.5 centímetros a nivel de la tuberosidad radial y 5 centímetros de cúbito, o si no, las contracturas que se generan a este nivel pues son severas, y también poder rehabilitar a este paciente es bastante eh, difícil. Aquí vemos la técnica quirúrgica, también colgajo anterior y posterior en boca de pescado, como mirábamos previamente. Aquí lo que vamos a hacer es se extiende toda la incisión por el tejido celular subcutáneo, fascia profunda, hasta huesos. Vamos a ligar la arteria radial, la arteria cubital, vamos a también a identificar los nervios, los vamos a retraer de forma proximal, cortar los vientres musculares proximalmente, y se hace la osteotomía al mismo nivel, a nivel de radio del cúbito. Realmente no hablan de que uno tenga que realizar una osteotomía de algún hueso más corta que la otra, no puede ser al mismo nivel las dos, pero sí se deben hacer tanto tenodesis como miodesis, como vemos, de los grupos musculares flexores y extensores, para poder lograr un adecuado cubrimiento del colgajo. Como les hablaba previamente, todo este tipo de colgajo puede variar dependiendo del tumor. Uno puede hacer colgajos laterales o colgajos mediales, dependiendo de lo que uno quiera, de los márgenes del tumor que uno tenga y de la ubicación del tumor. Que vemos otro paciente con un sarcoma fusocelular de alto grado a nivel del radio distal, por el compromiso a nivel de los tejidos blandos, que casi llega hasta el tercio medio del radio. Entonces estaba indicado hacerle una amputación transradial a nivel del tercio medio, como vemos acá colgajos en forma de boca de pescado, y como queda finalmente la cicatriz a este nivel. La desarticulación del codo es una intervención controvertida. ¿Y por qué es controvertida? Porque ya esto es de la parte de rehabilitación, porque una prótesis de codo en una desarticulación queda muy antiestético y muy larga en estas desarticulaciones. Se utiliza también colgados anteriores y posteriores, y sus colgajos están principalmente basados en la región posterior. O sea, a nivel del tríceps, uno ahí hace lo mismo: incisión en boca de pescado, se incide el acertus fibroso o lámina aponeurótica bicipital. Esto nos va a exponer el paquete neurovascular braquial, el cual se va a ligar, y vamos a ir a buscar pues todos los nervios radial, mediano, cubital, los vamos a ligar, los vamos a retraer. Muy importante, digamos que puntos importantes de esto: que los músculos extensores a nivel del tríceps se seccionen unos 7 centímetros distal a la desarticulación. Ya para que esto nos sirva, como vemos acá, está el colgajo del tríceps, nos va a servir como la tapa que nos va a cubrir toda la paleta humeral, y vamos a utilizar pues el resto de los músculos flexores y del músculo braquial para terminar de cubrir nuestro colgajo, que es lo que principalmente se utiliza. Las transhumerales, que se utilizan para tumores a nivel del codo o del húmero distal, también se utiliza como colgajo principal el colgajo posterior. La función es significativamente mejor en pacientes cuya inserción deltoidea está conservada. Más encima, las amputaciones
transhumerales por encima de la inserción del pectoral mayor hasta el nivel del cuello quirúrgico del húmero, como vamos a ver más adelante en la técnica, funcionan igual que una desarticulación del hombro porque vamos a perder la función del pectoral mayor y de los músculos que se insertan en la corredera bicipital, entonces va a terminar teniendo la misma funcionalidad. A este nivel las prótesis son muy limitadas y se puede realizar en algunos pacientes de osteotomía del húmero distal para recrearlos el codo. Realmente en la parte de la técnica es igual, vamos a hacer incisión en boca de pescado, vamos a ubicar la arteria braquial, la vena cefálica, vamos a ligar nuestros vasos principales, vamos a ligar nuestro nervio mediano, cubital y radial, vamos a dividir los músculos del compartimento anterior del brazo, refieren que aproximadamente a 2 o 3 centímetros distal de la sección ósea que queramos realizar, se va a liberar la inserción del tendón del tríceps y el olecranon. También se va a dejar una lengüeta pues larga de toda la fascia y de la región muscular del tríceps como un colgajo largo, ya que este tendón del tríceps nos va a servir para tenorizarlo a través del húmero y realizar una mioplastia para también poder conservar algo de la extensión del, del hombro. Aquí vemos otro caso de un paciente con un sarcoma sinovial monofásico fusocelular que ya comprometía el codo, el húmero distal, el radio cúbito proximal, en donde se realizó una amputación transhumeral derecha, como vemos acá. Se realizaron colgados igual en boca de pescado y un adecuado cierre y cobertura. Aquí la cobertura no es tan compleja. Aquí es otro tipo de caso. Este ya no es un primario, sino una metástasis. El primario es un carcinoma de células renales, un paciente de 60 años con una metástasis ósea, con unas lesiones líticas a través del húmero distal, con una destrucción ósea importante. Y se le realizó también una amputación transhumeral a nivel del tercio medio, como vemos a este nivel, adecuado cubrimiento, buenos colgados a nivel del tríceps. Ya cuando nos vamos un poco más para arriba, la amputación del húmero proximal, esta es la que está situada por delante de la inserción del tendón pectoral mayor, hablan que esta es a unos 5 o 7 centímetros por debajo del espacio glenohumeral. Hablan que la conservación del muñón, aunque sea muy corto, sigue siendo deseable en vez de hacer una desarticulación porque puede, pues es estéticamente mejor y le facilita la suspensión de una prótesis al paciente. La vía de acceso, acá pues ya vemos que es una vía de acceso deltopectoral, y aquí va cambiando deltopectoral y acá a este nivel se va a extender como una Y hacia la región posterior. Vamos a ubicar de una vez la vena cefálica, que es la primera que se nos va a asomar ahí, la vamos a ir ligando, el tendón largo del bíceps lo vamos a seccionar en su surco, la osteotomía humeral se sitúa por encima de la inserción del deltoides y del pectoral mayor y dorsal ancho. La parte proximal de la porción corta del bíceps y del coracobraquial uno lo puede quitar o lo puede utilizar también como un colgado de cobertura para el muñón. Vamos a seccionar toda la parte de la arteria y la vena axilar, doble ligadura. Las ramas terminales del plejo braquial pues también vamos a intentar retraerlas completamente, dejando aquí la rama del nervio axilar que nos sirva, que nos continúe inervando ese colgajo del deltoides. Y la reconstrucción de los tejidos blandos se van a basar sobre todo, como vemos acá, es en la mioplastia del dorsal ancho, de la cabeza larga del tríceps, pero principalmente del músculo deltoides. La desarticulación del hombro en cuanto a su abordaje no cambia mucho, es el mismo abordaje, lo único que uno hace es que extiende mucho más pues la incisión de pronto hacia medial y lo que va a hacer es que requiere ya la resección de los músculos de los manguitos rotadores, desinsertarlos ya de las tuberosidades y las secciones de los tendones de la porción larga del bíceps y del tríceps y las últimas inserciones capsulares, que con esto ya se va a liberar completamente el húmero. El cierre se consigue plegando pues el colgajo también del deltoideo, que es el que nos va a ayudar en estos tipos de amputaciones. Aquí vemos otro caso del servicio, un paciente de 13 años con un osteosarcoma convencional de alto grado. Ya este paciente tenía un compromiso del hueco axilar, de la cavidad glenoidea. Se intentó realizar quimioterapia para ver si se podía realizar un salvamento. Sin embargo, no hubo respuesta a la quimioterapia y finalmente se consideró realizar una desarticulación
de su hombro derecho. Como vemos aquí, la vía de abordaje del pectoral ampliada con la Y hacia la región axilar, aquí completamente la desarticulación y cómo queda el colgajo a este nivel. Y ya la última que vamos a hablar, que es la desarticulación interescapulotorácica, que es el procedimiento más extenso y ablativo de toda la extremidad superior, ya que la ablación se va a hacer con la clavícula, la escápula, el brazo, toda la cintura escapular en bloque. Encima se puede combinar con la resección costal y de toda la pared torácica. Esto se utiliza en tumores malignos que no pueden extirparse adecuadamente con cirugías pues, menos radicales, ya tumores que se extiendan a la reja costal, a la escápula, a toda la glenoides, que con las desarticulaciones del hombro pues no nos va a funcionar. El resultado cosmético es bastante fuerte en estas desarticulaciones, ya que es una pendiente, vamos a ver ahorita unas imágenes clínicas, bastante pronunciada hasta el tórax. El paciente en general, ahorita miramos que hay dos tipos de técnicas, pero la más utilizada es esta, que la describió Berger y tiene diferentes variaciones con el paso de los años. El paciente se coloca en una posición de cúbito lateral, como vemos en las imágenes de la izquierda. La incisión va a comenzar justo lateral al esternocleidomastoideo y se extiende sobre la clavícula. Entonces vamos a ver que se extiende totalmente sobre la clavícula para hacer resección de la misma, y acá se va a ir hacia anterior y hacia posterior como una Y, pero hacia posterior nos vamos a ir sobre todo el borde de la escápula, del ángulo inferior, y dependiendo pues del compromiso que tenga el paciente, pues podemos llevar este colgajo más hacia distal. Aquí vemos los dos tipos este es el de Berger, que así es como él muestra los colgados en su parte anterior y posterior, que se puede cambiar dependiendo del compromiso que tengamos. Y uno encuentra también en la literatura otro que es Littlewood, que él manejaba estos tipos de abordaje, luego comenzaba por posterior y después realizaba una segunda incisión que era anterior, que cuando uno lo lee técnicamente pues se veía mucho más complejo, ya que con esta incisión de Berger uno tiene acceso a todo. Entonces lo que uno hace es que ya cuando uno realiza la incisión, principalmente uno siempre comienza en la parte anterior, se expone ya toda la clavícula, se dividen todas sus inserciones musculares, como vemos en estas imágenes, se eleva el platisma, el pectoral mayor, todo el deltoides y los nervios supraclaviculares. El esternocleidomastoideo se quita ya cuando uno hace la resección de la clavícula, cuando uno hace esta osteotomía, y en este punto, pues ya cuando uno hace la osteotomía de la clavícula, ella se encuentra con todo el paquete subclavio y con el plejo braquial. Entonces uno liga, doble ligadura del paquete subclavio, todo el plejo braquial, se realiza una tracción suave, refieren algunos que idealmente individualizado, para poder realizar una adecuada retracción del plejo braquial. Ya se secciona el tendón del pectoral mayor, esto se va a retraer medialmente, el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps y sus inserciones en la coracoides se pueden retraer, o si uno quiere también las puede utilizar como colgajos. Realmente lo último que uno hace cuando ya se va a la incisión posterior es quitar todos los músculos romboides, los serratos anteriores, el dorsal ancho, para poder ya quitar toda la cintura escapular y poder desarticular la extremidad superior. El colgajo que uno utiliza acá es mediante suturando el pectoral mayor, el trapecio y cualquier otra estructura muscular que nosotros pues hayamos podido dejar libre de tumor con unos adecuados márgenes y que nos pueda ayudar a cubrir los tejidos. Este es un paciente de 13 años con osteosarcoma de húmero proximal, ya un compromiso, como vemos, de un volumen grande, una lesión lítica severa, ya había comprometido todo el húmero, parte de la escápula. Entonces se consideró realizar una desarticulación interescapulotorácica. Como vemos, igualmente el colgajo se dibuja como lo mostré, y dependiendo de la región posterior se puede variar
y hacia distal, dependiendo de lo que uno, pues de la resección que vaya a realizar, si va con reja costal o no va con reja costal. Aquí vemos cómo se hace la osteotomía de la clavícula, aquí vemos la subclavia antes de ser ligada, y aquí vemos toda la resección del componente de patología. Y este es tanto ya la imagen radiológica de cómo queda la desarticulación y la imagen clínica, como vemos, pues que es estéticamente, pues grande. Esta es otra paciente con una resección mucho más ampliada, esta es de este año, 61 años, con un antecedente de un condrosarcoma recidivante a nivel del hombro derecho, salvamento en 3 oportunidades. Sin embargo, ya cuando reconsultó al instituto, ya tenía pues recidiva del tumor con compromiso del segundo al sexto arco costal y compromiso también de la pleura. Entonces, desarticulación interescapulotorácica más resección de toda esta parte de las 6 costillas y de la pleura. Entonces, como vemos, aquí ya requiere hacer un marcaje del colgajo mucho más amplio, va mucho más hacia distal para poder hacer resección de la parte torácica. Como vemos aquí, la disección, aquí se realiza, además de la osteotomía de la clavícula, pues osteotomía de la primera costilla, segunda, tercera, hasta la sexta costilla para exponer toda la parte del pulmón, que realizó cirugía de tórax. Como vemos, exponen todo el parénquima, el plejo braquial ligado a este nivel, las diferentes osteotomías de las costillas, todo el espécimen de patología y cómo queda al final la cicatriz del colgajo. Dentro de mis conclusiones, las amputaciones del miembro superior en ortopedia oncológica juegan un papel fundamental en el manejo radical de las lesiones malignas. Se deben conocer y tener claridad sobre las técnicas quirúrgicas para poder realizar las variaciones en cuanto a colgajos y abordaje según la individualización de cada caso y de cada tumor. Y siempre se debe tener en cuenta la funcionalidad anatómica del miembro superior para generar la mínima movilidad posible. Muchas gracias.